Hoy nos acompaña nuevamente la maestra Julia María del Carmen García González. Ella es magistrada de circuito adscrita al primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito del Poder Judicial de la Federación. Maestra, muy buena tarde, ¿cómo está? Lo tenía silenciado. Muy bien, muchas gracias. Aquí a sus órdenes. Pues maestra, ya había leído un poquito de su currículum, voy a volver a repetirlo, voy a resumirlo. La maestra es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, cuenta con la especialidad en Control Constitucional y en Justicia Administrativa. También recibió una actualización en Derecho Penal y un diplomado del nuevo Juicio de Amparo. Entre otros cursos que ha tomado, destacan los temas de protección de los derechos fundamentales, derechos humanos y género, y estándares internacionales en derechos humanos, migración y género. Maestra, vamos a hablar hoy de un tema que se me hace muy interesante y creo yo que todos debemos saber, conocerlo, que es el tema al medio ambiente. Iniciemos, ¿vamos a dar alguna diapositiva No. Iniciemos con el medio ambiente. Vamos, ¿cuál es nuestro derecho? Bien, me parece que muchas gracias. Vamos a entonces abordar este derecho a un medio ambiente sano. Pero para entrar en materia me parece que es indispensable tener clara cuál es la naturaleza o la esencia de este tipo de derechos. Así que me voy a permitir hacer alguna remembranza histórica a propósito de cómo es que surge el reconocimiento de estos derechos. Y es digamos, un recorrido histórico mínimo, porque todas y todos tenemos presente que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, se generó esta necesidad internacional de contar con reglas mínimas que de algún modo regularan ciertos espacios y ciertas formas de llevar a cabo algunas prácticas, por ejemplo, por parte de los estados para proteger a las personas. Así, en 1948 surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entre otras cosas reconoce algo que ya estaba en nosotros, que es la dignidad y el valor de las personas, pero además de que surge digamos, este movimiento internacional, lo relevante es que a partir de él se generan dos protocolos, ¿no? Hubo un protocolo que se ocupó de los derechos civiles y políticos y hubo otro protocolo más que se ocupó de los derechos económicos, sociales y culturales. Hasta ese momento no habíamos añadido el tema ambiental. Sin embargo, hago esta reflexión o esta precisión porque, por una parte, es indispensable que tengamos presente que a partir de esa distinción de protocolos, no solo fue una separación, digamos, para efectos prácticos, sino que de ahí derivan mecanismos para vigilar su cumplimiento por una parte y por otra parte los temas vinculados con su efectividad. De modo que los derechos civiles y políticos, los Estados miembros se obligaron a garantizarlos de inmediato, ¿no? Ese tipo de derechos tenemos acceso a ellos de manera inmediata. Y por otro lado, los que forman parte del protocolo de San Salvador, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ahora ambientales, pues entendieron como normas programáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que en relación con la naturaleza de estos derechos, los estados se obligaron a la medida de sus posibilidades, es decir, condicionaron, ¿no?, el pleno goce de esos derechos pues a la disponibilidad de los recursos. Por eso hay toda una corriente que dice que estos derechos son programáticos y que por ende en realidad no tendrían, digamos, esa naturaleza o la misma cualidad y jerarquía de los otros derechos humanos. Sin embargo, después de muchas discusiones, fíjense que en este país, particularmente en el artículo 4 constitucional, se reconoce a las personas el derecho de tener un medio ambiente sano. Es decir, hay un reconocimiento expreso que le da la categoría no de norma programática, ¿no?, sino de un verdadero derecho fundamental que como tal tiene que ser respetado y que tiene que ser regulado. Ahora, vamos a entonces preguntarnos a qué se refieren esta serie de derechos. Y esta serie de derechos, desde luego, se vinculan
con las condiciones y con las características y con las particularidades a partir de las cuales, tanto en el ámbito social como en el económico, desarrollamos la vida digna y la libertad de las personas, ¿no? Son todos esos satisfactores que nos permiten precisamente acceder a esas condiciones dignas de vida. Pensemos dentro de estos DESCA, como le llamamos ahora, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pensemos en el derecho a la salud, derecho a la educación, pensemos en el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la cultura, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, etcétera. Entonces vean cómo es un amplio espectro de protección para las personas. Y entonces, bueno, pues a partir de que ya tenemos esa noción general de lo que son los DESCA en general, bueno, pues vamos a particularizar que concretamente el medio ambiente es un tema que involucra necesariamente un derecho humano que tenemos todas las personas reconocidas. Eso por una parte. Si les parece bien, puedo seguir ahora hablando de cuál es el contenido, ¿no? Y cómo es que se ha venido regulando desde la vía internacional este derecho. O no sé si quieren que lo abordemos desde otro punto. No, adelante, maestra, adelante. Estaba leyendo un poquito, estaba leyendo lo que es la Ley General de Equilibrio Ecológico. Ajá. Y la protección al ambiente. ¿Qué define esa ley? ¿Cómo es esa ley, maestra? Hablaba del derecho humano, pero hablemos Ajá. de esa ley. Sí, pero me parece que antes de hablar de esa ley tendríamos que tener claro cómo es que en el ámbito internacional se empezó a generar una discusión a propósito de estos temas y cómo la hemos reflejado entonces en nuestro ordenamiento interno. ¿Por qué? Porque estas normas en realidad surgieron de esas preocupaciones internacionales que se tenían, ¿no? Ya les comentaba este protocolo de San Salvador, pero una vez que suscribimos el protocolo de San Salvador, fíjense que en 1992 hubo una conferencia en Río de Janeiro que se llamó la Conferencia de las Naciones Unidas del Medio Ambiente y del Desarrollo, ¿no? En nuestro país, por supuesto, forma parte de digamos, este compromiso global a propósito del medio ambiente. Además, hubo una conferencia mundial de derechos humanos en el 93 en Viena. Hubo otra más en el Cairo en el 94, que es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, y particularmente las que nos deben interesar para estos efectos, me parece que son dos. Por un lado, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, porque es, digamos, el piso mínimo al que aspiramos en el ámbito tanto internacional como nacional para alcanzar el goce igualitario que incluya a todas las personas de ciertos derechos. Y entonces esta Agenda 2030, entre otras de sus directrices, justo dice que debemos buscar un desarrollo sostenible y sustentable. Pero además, en 2018, es decir, en fecha relativamente muy reciente, se acordó en América Latina y el Caribe el que se llama el Acuerdo Regional para el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Se le llama el Acuerdo de Escazú, esa es la ciudad en donde se firmó en el país de Costa Rica, y si bien no ha sido ratificado por el Estado mexicano, o sea, sí lo suscribió, pero no se ha culminado este procedimiento donde se tiene que ratificar, lo cierto es que sí incluye un parámetro de soft law, como se le llama, a estas normas que todavía no terminan siendo vinculatorias, no han cuajado por completo, pero que sí revelan la voluntad del Estado mexicano para ajustarse a estos temas, ¿no? Entonces, ya vimos en el ámbito internacional, hemos adquirido esas obligaciones, nos hemos comprometido, esos son compromisos que tenemos a nivel internacional, y en materia nacional, bueno, pues hay toda una estructura que deriva no solo del artículo 4 constitucional, sino a su vez del 25, que habla del desarrollo sostenido, sustentable, y entonces de una vinculación de ambos preceptos constitucionales podemos advertir cómo derivan múltiples ordenamientos, tanto a nivel federal como a nivel local, que justo tratan de proteger los temas ambientales.
De modo que surge así esta ley federal del equilibrio ecológico que justo, digamos, advierte las múltiples facetas o las múltiples problemáticas que pueden enfrentarse en relación con la protección del medio ambiente. Sepan, por ejemplo, que hay capítulos especiales para regular en los desechos, ¿no? Los desechos que se generan, hay clasificaciones de los desechos, hay desechos industriales, hay desechos domésticos, ¿no? Por una parte, hay otro gran rubro de normatividad que protege o busca proteger, por ejemplo, la calidad del aire, de la atmósfera, etcétera. Otros ordenamientos que protegen, por ejemplo, los cuerpos de agua, los ríos, los lagos, las lagunas, etcétera. Y entonces se ha ido especializando, pero lo importante, me parece, es tener claro que todo gira en torno al tema del medio ambiente, entendido como ese ecosistema, como ese conjunto de condiciones biológicas que nos han permitido como personas, como seres humanos, desarrollarnos y a partir de lo cual sobrevivimos. El tema del medio ambiente es un tema de subsistencia para todas las especies. Por eso es tan importante hablar de este tema. Hasta aquí quiero comentar exactamente lo que dice el artículo 4 constitucional. Reza lo siguiente: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Así es. Es muy importante el artículo 4 constitucional. Hablábamos del 25 constitucional. ¿Qué es lo que viene en ese 25 constitucional? En el 25 constitucional viene, entre otras cosas, este tema de la rectoría del Estado, ¿no? Cómo es que el Estado va a participar en algunas situaciones o en algunas actividades, pero me parece que hay que centrarlo en un punto específico, ¿no? Antes de hablar de esto, creo que es indispensable que tengamos conciencia de que el tema ambiental, por un lado, implica desde luego una responsabilidad del Estado, de todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones o de sus competencias, pero también implica una responsabilidad social y una responsabilidad individual. Es decir, es un derecho para que para su salvaguarda no solo requiere el actuar del Estado, ¿no? O sea, es verdad que el Estado tiene esa posición de garante que tiene, digamos, en muchos otros aspectos, pero lo relevante acá es que tiene tal impacto y tal trascendencia el tema ambiental que no solo podemos dejárselo al Estado. De modo que se habla de impacto, de obligaciones diferenciadas, pero lo relevante es que sepamos que cada uno y cada una de nosotras tenemos obligaciones en el ámbito ambiental, ¿no? Entonces, una vez que tenemos claro eso, bueno, pues ya podemos pasar, digamos, a lo siguiente, es cómo hacer justiciables estos derechos, cómo verdaderamente protegerlos a través de los mecanismos con los que contamos, que tenemos a nuestro alcance, tanto en lo individual, porque además, debo decir, que este es un interés difuso, ¿no? A todas las personas en lo general, en lo colectivo, tiene dos dimensiones. Una dimensión colectiva, ¿no? A toda la comunidad nos interesa el tema ambiental, pero también tiene una dimensión individual, porque a cada persona esto nos afecta, ¿no? Tarde o temprano vemos cotidianamente, y seguramente quienes nos acompañan han estado al pendiente de ello, vemos como algunos fenómenos naturales, ¿no? Digamos, se presentan con mayor impacto, con mayor fuerza, el cambio climático, el tema de las emisiones a la atmósfera, el tema de la contaminación de ríos, el tema de los mares y los océanos, la sobreexplotación. En fin, entonces vean cómo termina siendo un problema y un tema que debe abordarse desde múltiples perspectivas, pero desde luego sin ignorar la responsabilidad que a cada persona nos corresponde. No, Marta, pues sabemos que nos está afectando actualmente y no nomás va a afectar actualmente. Esto va a dejar herencia para el futuro, para los que vienen. ¿Qué estamos a hacer? Bien, usted acertadamente lo comenta, ¿no? Hay que hacerlo, no nomás es de la autoridad, también es de los otros, de nosotros.
hay que fomentar mucha publicidad, maestra. Hay que tener conciencia. Pero ¿qué estamos haciendo para ello? Pues fíjense que a propósito de estos temas, yo les quiero compartir cómo es que hay algunos principios en materia ambiental, porque a partir de conocerlos, ¿no? Nos tocará, en todo caso, desde luego, tener una educación ambiental, tanto en lo individual como en la familia, como en el trabajo, como en los lugares donde cotidianamente convivo con las demás personas. Pero una vez que tengamos conciencia de cómo podemos participar activamente en relación con los temas ambientales, pues es posible, ¿no? Que tal vez decidamos instaurar o instar acciones legales para precisamente esa salvaguarda. Sepan que en relación con ello, por ejemplo, hay la posibilidad de acudir al juicio de amparo justo para dolerse de una violación al medio ambiente sano, porque es común que las autoridades no actúen con la debida diligencia a pesar de que tienen la obligación. Y entonces cuando las autoridades no actúan con la debida diligencia y acaban de autorizar un relleno sanitario junto a mi casa o acaban de autorizar la tala inmoderada de hectáreas para hacer ciertas obras, o cuando las autoridades permiten hacer algunas obras sin el dictamen de impacto ambiental, ¿no? Este dictamen de impacto ambiental, ¿qué efectos tiene? El dictamen de impacto ambiental lo que de alguna manera trata digamos, de prever es el riesgo ambiental que se está corriendo y qué medidas se van a tomar desde el principio para mitigarlo o para disminuirlo lo más posible, ¿no? Entonces, cuando yo doy una licencia, una manifestación de impacto ambiental, es porque yo tengo claro que va a haber un impacto ambiental, pero que además tengo ya las medidas que mitigarán o que tratarán de aminorar ese impacto. Entonces, a partir de ello, ¿no? Sepamos que podemos acudir a la justicia constitucional doliéndonos de la violación a este tipo de derechos, porque es un derecho humano del que todas las personas somos titulares, ¿no? Y entonces basta que tenga yo un interés legítimo, ¿cuál es la diferencia entre un interés jurídico y un interés legítimo para acudir al juicio de amparo? Un interés jurídico exige la titularidad de un derecho, pero además que ese derecho sea, digamos, desconocido o vulnerado por la autoridad. Y cuando se trata de un interés legítimo, hablamos de un derecho objetivo, es decir, un derecho que está ahí y que además, siendo yo parte de una, digamos, una porción de la población de un grupo diferenciado, estoy resintiendo un perjuicio específico, digamos, cualificado, que me permite también acudir al juicio constitucional. Entonces, en estos escenarios, ¿no? Ya es posible que si nosotras o nosotros advertimos una violación de este tipo de derechos, bueno, pues tenemos al alcance el juicio constitucional. Y fíjense que a propósito de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencias de verdad emblemáticas. Es una lástima que, como le decía, no se les dé la difusión suficiente, porque a partir de ello tendríamos mucho más conciencia de todo lo interesante y de todo lo amplio que es el tema ambiental. Permítanme compartirles, por ejemplo, que la protección de este derecho al medio ambiente sano ha ido desarrollándose justamente a partir de criterios de los tribunales. Sepan, por ejemplo, que en Colombia o en Argentina, a los ríos, específicamente a los ríos, ya se les reconoce personalidad jurídica, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que son sujetos de protección de derechos. Esto es muy interesante. Si me permiten, les voy a explicar rápidamente de qué se tratan todas estas visiones. Hay básicamente tres visiones para entender digamos, el tema ambiental. Hay una visión antropocéntrica, ¿no? A partir de la cual se supondría, porque hay quien así lo sostiene, que las personas, ¿no? Que el hombre, decían, yo trato de hablar de manera más incluyente, que las personas somos el centro de todo y que entonces los recursos naturales solo están para servir, ¿no? O sea, no importa el nivel de degradación, no importa la explotación sin ningún control para ese tipo de visión, sino que lo que importa es que las
personas tengamos satisfactores. ¿A qué precio? No es biológica, ¿no? A partir de la biocéntrica, perdón, a partir de la cual parecería que, digamos, están en igualdad de circunstancias, tanto las personas como el medio ambiente, ¿no? O sea, y desde luego nos valemos del medio ambiente para, digamos, lo protegemos en la medida en que nos es útil, ¿no? Este medio ambiente nos tiene que servir para algo, de ahí comemos, de ahí sacamos lo necesario para las medicinas, para las vacunas, etcétera, y entonces por eso es que tenemos que cuidar. Pero hay una visión ecocéntrica que me parece que es fabulosa, porque la visión ecocéntrica lo que dice es las personas somos un ser vivo más en el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitaríamos dar el mismo nivel de respeto y el mismo nivel de protección a todas las formas de vida. Porque además, bueno, todos y todas sabemos que las formas de vida que actualmente existen han sido el resultado de una evolución de millones de años y entonces, por, digamos, alguna cuestión que en algún momento nuestras células se desarrollaron de manera distinta, ¿no? Nos hemos valido del medio ambiente, pero de una manera que verdaderamente hemos llegado a un punto de desequilibrio que hay quienes dicen que no tiene marcha atrás, ¿no? Digamos, estos daños al ambiente, qué tanto qué tanto hemos interferido, qué tanto hemos interactuado, pero no en una interacción respetuosa, sino en una interacción de absoluta explotación. Y a partir de eso, entonces, esta visión ecocéntrica lo que nos dice es que tendríamos que tener claro que no somos más que, digamos, una criatura más de las que existen. Y entonces esta visión ecocéntrica lo que nos dice es, las personas tenemos que cuidar al medio ambiente como nos cuidamos a nosotras mismas, no solo para las generaciones presentes, sino por sus repercusiones a futuro, ¿no? Entonces vean el tremendo impacto que supone verdaderamente comprometerse con los temas ambientales. Hasta créame que siempre que hablo con usted me hace reflexionar muchas cosas. Me llamó mucho la atención lo que usted comentaba de los ríos, que ya tienen una personalidad jurídica en Colombia. Y en Argentina. Argentina, fíjense qué interesante. Sí. De verdad yo desconocía ese tema, se me hace algo muy interesante hablar con usted siempre que la escucho, pues me pongo a reflexionar tantas cosas. Pero vamos a hablar de México. México, esa responsabilidad jurídica, y más lo que usted ya también platicaba, que todas las seres vivos tenemos ese mismo derecho, estamos hablando de lo mismo. Sí. Bueno, digamos, es en la visión ecocéntrica, que me parece que un poco sí ha sido retomada ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque cuando la Suprema Corte se ha ocupado de estos temas, desde luego, por un lado, ha visualizado cuáles son las obligaciones específicas del Estado mexicano, pero también ha dicho que es una corresponsabilidad, ¿no? O sea, no solo le toca al Estado la protección al medio ambiente. Pónganse a pensar, por ejemplo, los dueños de las mineras en el norte del país, que hace algunos años Grupo México, ¿no? En una minera, se le hizo fácil echar sus desechos al río y entonces el río, los peces, los animales que abrevaban del río, las poblaciones en las zonas aledañas que la gente empezó a tener problemas en la piel, problemas de salud de otro tipo, ¿no? Vean la tremenda consecuencia y la trascendencia que tiene una violación de este tipo, ¿no? Y entonces por eso hablamos ahora de la responsabilidad ambiental, porque digamos, quien genera el daño ambiental tendría que responder por él, pero ojo, no es fácil responder al daño ambiental que he causado. Entonces aquí permítanme hablarles de los principios básicos que hay que tomar en cuenta cuando abordamos el análisis de temas ambientales. Fíjense que hay un principio de prevención, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar el daño, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que no se vale cortar árboles nada más por cortarlos. Sabemos, cualquier persona con cultura media sabe, ¿no?, que el oxígeno que respiramos, entre otras cosas, bueno, viene de los árboles, de manera que son un bien valioso, ¿no?
Y entonces, bueno, todavía hay quien va y los corta y sin ninguna restricción y sin ninguna, digamos, reticencia y no le causa mayor conflicto. Entonces, tenemos un principio de prevención. Lo primero que tendríamos que hacer es no generar el daño ambiental, ¿no? Pero en caso de que no pueda ser así, ¿no? Pensemos en cuántas carreteras, en cuántas líneas de tren o cosas así se abren en este país. Y entonces, bueno, pues hay que sopesar, ¿no? De si es el daño ambiental o es el desarrollo o es la economía, etcétera. Pero por lo mismo, también hay otro principio que particularmente merece mucha atención, que es el principio de máxima precaución en materia ambiental. ¿Qué quiere decir este principio? Ojo, que aun cuando no tengamos pruebas contundentes y científicas del daño ambiental, basta, ¿no?, que tengamos la sospecha de que voy a generar un daño ambiental para que se actúe de inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, si están tirando desechos al río Lerma, que yo vivo aquí cerca del río Lerma, ¿no?, contaminadísimo por años. Y entonces, si estamos viendo que están tirando desechos, yo no necesito una prueba pericial que diga que van a matar a todos los seres vivos que hay a las riberas del río, porque es algo razonable. Y entonces yo, si a mí me llegara un asunto de este tipo, yo en ese momento tendría que decir, suspendo estos actos, porque aun cuando no tengo prueba suficiente, ¿no?, la máxima precaución me obliga a tomar todas las medidas para que ese daño ambiental no se siga produciendo, ¿no? Podría no producirse, pero lo más seguro es que sí se produzca y que no sepamos hasta dónde va a llegar, digamos, la trascendencia de esa violación. Seguro, bueno, no sé si supieron, hubo un asunto interesantísimo en Quintana Roo, donde un hotel estaba cortando los manglares, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo un grupo de niños y de niñas de la niñez que acudió a un juicio de amparo. Y entonces en ese juicio de amparo justo lo que se dijo es, esto es un tema ambiental, hay un derecho que preservar para las nuevas generaciones, y no solo se ordenó la cancelación de las licencias, sino que además se dijo, tiene que haber una reparación en materia ambiental. ¿Cuántos años le va a tomar al ecosistema regenerarse, ¿no? Por eso es que el principio de máxima precaución exige en ese momento tomar medidas. Oye, pero es que no está probado, que a lo mejor ni pasa nada. No hay, digamos, punto para oponerse a ello, ¿no? Nos rige este principio de máxima precaución. Hay la posibilidad de que se dañe en automático, los actos tendrían que paralizarse. Ese es el segundo principio. Después hablamos de un principio pro natura, ¿no? Digamos, tratándose no solo de estándares probatorios, ¿no? Hay que llegarnos de pruebas, sino además, en caso de duda de si verdaderamente se causa un daño o no, se tiene que preferir lo más favorable a la naturaleza. Entonces, este principio pro natura, ¿no?, se complementa con el de máxima precaución. El de máxima precaución busca evitar el daño y el pro natural, justo lo que dice es todo, incluso ya para resolver. Si yo tuviera duda, tendría que resolver a favor del medio ambiente. Y finalmente hay otro principio que es el de participación ciudadana, ¿no? A todas las personas se entiende que nos interesan estos temas, ¿no? Y por lo mismo, tanto la ley como, digamos, todo lo que derive de ella, tiene que generar mecanismos accesibles para que estos derechos sean justiciables, es decir, para que tengamos acceso a la jurisdicción del Estado y que a través de esos cauces legales yo logre la absoluta tutela y protección de esos derechos ambientales. Maestra, me queda claro, viendo usted lo está comentando, que esa es una responsabilidad compartida, gobierno y ciudadano. Pero yo sigo insistiendo, está muy interesante, me gustan estos 4 principios que de verdad yo desconocía, los veo muy interesantes. Pero yo veo en este momento, estoy cerca de mi casa, es un ejemplo, ¿eh? Y veo que están cortando los árboles. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que llamar?
la gente quiere saber, esas son las dudas Sí, que hay. sí, claro, claro. Pues fíjense que a nivel municipal, digamos que son nuestras autoridades como más cercanas, a nivel municipal prácticamente todos los municipios tienen direcciones de medio ambiente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Si están cortando el árbol o si lo están podando, sepan que cuando se va a hacer una poda de árboles de determinado porcentaje, se requiere un permiso especial. Y si no se cuenta con ese permiso especial, pues vienen las multas, ¿no? Yo recuerdo hace años tuvimos un asunto en Naucalpan que al vecino se le hizo fácil porque dijo que porque eran unos árboles frondosos enormes, preciosos, y entonces dijo que no se veía su casa, ¿no? Y pues su casa estaba muy bonita según él, y los podó de modo tal que de verdad nos dejó del tronco para abajo. Y entonces otros vecinos, muy molestos, fueron y lo acusaron con el ayuntamiento, y el ayuntamiento le puso una multa tremenda, porque esa fue la que llegó con nosotros a final de cuentas, una multa tremenda porque, por ejemplo, en Naucalpan hay un reglamento donde ahí dice qué porcentaje puede podar uno de un árbol, ¿no? Y además cómo se tiene que obtener el permiso. Entonces, sepan que a nivel federal y a nivel local, por ejemplo, cortar árboles en ciertas zonas es delito, ¿no? O sea, son tan importantes los árboles en este caso que es delito, pero no solo es el tema de los árboles, es el tema de la contaminación atmosférica, es el tema, por ejemplo, de los residuos que generan ciertas fábricas, ¿no? Que echan al desagüe sin ninguna consideración y sin ningún cuidado, y entonces generan una contaminación en los mantos freáticos tremenda. Pensemos en los rellenos sanitarios, pensemos en los vehículos que ostensiblemente contaminan, ¿no? O sea, pongámonos en una esquina de una vialidad grande, digamos, en cualquiera de las ciudades donde estemos, y no vamos a ver ni uno ni dos, ¿no? O sea, es de verdad una práctica constante, y entonces acá un poco es la impotencia, pero se supone que tenemos autoridades que tendrían que actuar, ¿no? Y entonces yo tengo el derecho, una denuncia ciudadana para dolerme de esos casos, y tengo derecho a que si esas autoridades no actúan, ¿no? Porque también eso es muy común, que las autoridades pues sepan, pero luego ya no hagan como gran cosa. Y entonces si no hacen nada, bueno, pues tengo derecho a otros medios de, digamos, de control, por ejemplo, el amparo. Yo les voy a platicar de algunos asuntos que hemos resuelto interesantísimos a propósito del tema ambiental. Por ejemplo, hubo un relleno sanitario en Xonacatlán, aquí en el Estado de México, y entonces resulta que lo pusieron cerca de un ejido. Y entonces las personas del ejido se pusieron de acuerdo porque no solo es el mal olor, no solo es la fauna nociva, sino que sepan que si no se da un adecuado tratamiento a los desechos, ¿no? Sobre todo a los desechos domésticos, comida, etcétera, se van generando gases y lixiviados de forma tal que no solo impacta, digamos, en la atmósfera, sino que permean en los mantos freáticos, ¿no? Y entonces este asunto fue interesantísimo porque ya cuando lo íbamos a resolver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción, y me parece que en pocos asuntos se ha metido tanto al tema de la reparación, porque dijo que efectivamente había una violación al derecho humano al medio ambiente sano en términos del artículo 4 constitucional, y entonces ordenó cancelar esas licencias, las que tenía quien estaba, digamos, llevando a cabo el relleno sanitario, pero además, como ya estaban ahí los desechos, ordenó que paulatinamente, ¿no? Por ejemplo, en los primeros 6 meses y los segundos 6 meses y así, se fueran llevando a cabo acciones de mitigación. Y entonces eso implicó que tenían que llevarse a cabo trabajos para contener, porque hay algunas, digamos, procedimientos a partir de los cuales, bueno, digamos, se van como enterrando los desechos y se les van poniendo ciertas sustancias, de modo tal que no generen estos gases nocivos y estos lixiviados. Y eso ordenó la Suprema Corte, ¿no? Y vinculó a múltiples autoridades, tanto municipales como estatales, a que den puntual seguimiento a cómo es que se va a recuperar ese entorno que fue tan dañado ambientalmente hablando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre tenemos esa posibilidad de denunciar, y en caso de que no nos hagan caso, bueno, que no nos pongan atención, bueno, pues hay
digamos, mecanismos legales a nuestro alcance, porque sí es un tema, me parece que muy, muy relevante. Maestra, me queda claro que las leyes están, los mecanismos están, pero a muchos no los conocemos, ¿no? Mucha gente no las conoce. Realmente se requiere mucha información. La escucho y sí se requiere mucha información, porque hay gente que no conoce. Le voy a hacer una pregunta que me hace la Eva María Zarza, se la hace a usted. Se buenas Sí. tardes, Maggie. ¿Qué medidas considera que debe asumir el Estado para que la sociedad tome conciencia y enfoque su atención en esa visión egocéntrica? Ecocéntrica, ¿no? Egocéntrica sería otra cosa. Perdón, Sí, ecocéntrica. Pues fíjense que a mí me parece que es un tema de educación y es un tema, vuelve a ser cultural, ¿no? Tendríamos que recibir desde la infancia una verdadera educación que nos haga conscientes del impacto que hemos generado al medio ambiente, ¿no? O sea, ustedes vean y de repente cuando platican con ciertos niños y niñas cuya formación ha sido así, ¿no? Son los que a veces andan corrigiendo al papá o a la mamá de no se tira basura, no se hace esto, no se hace el otro. ¿Por qué? Porque su educación ya va, digamos, enfocada a ello, ¿no? Pero además me parece que nos toca reeducarnos como sociedad. Y les doy algunos ejemplos que me parecen muy claros, ¿no? Y perdón por lo que digo, pero las envolturas de regalos, ¿no? O sea, yo siempre que doy un regalo, aviso así, no lo envuelvo porque no me gusta hacer, o sea, es muy bonita, pero es basura, ¿no? Y entonces hay que estar conscientes de cuántos desechos generamos. Fíjense que hay una cuestión interesantísima tratándose del medio ambiente y es la huella de carbono que cada uno y cada una de nosotras dejamos en este planeta. ¿Y cómo medimos la huella de carbono? A través del consumo que hacemos, ¿no? Cuánta luz gasto, cuánto gas gasto, cuántos desechos genero, cuánta comida desperdicio, cuántas carnes rojas como, ¿no? O sea, vean cómo, ¿no? Esto necesariamente implica que tenemos que reeducarnos y me parece que no lo podemos dejar solo al Estado, ¿no? O sea, el Estado tendría que darnos estos lineamientos y nos tendría que procurar digamos, un proceso educativo que incluya, desde luego, los temas ambientales. Pero si al Estado le está fallando, que es lo que estamos viendo, ¿no? Pues nos toca entonces a nosotros asumir, digamos, el compromiso individual y familiar y de repente un poco más en la colectividad o en la comunidad y ustedes vean, hay quien se organiza y va y levanta basura en la playa, o hay quien se organiza y anda recogiendo, por ejemplo, vidrio para reciclar, etcétera, ¿no? Estas famosas 3 R's que les enseñan a los niños de recicla, reusa, reduce, ¿no? Tendría que ser una regla diaria de convivencia, porque es además un tema, insisto, tan relevante que no solo está en juego, digamos, la supervivencia de las personas, sino de todos los seres vivos, y sería una verdadera tristeza que después de años de evolución y con cosas maravillosas que nos ha dado la naturaleza, bueno, pues que seamos las personas quienes estemos de verdad destruyendo sin ningún control y sin ningún remordimiento el tema ambiental, ¿no? Así que me parece que el Estado tendría que estar ahí, ¿no? En el tema educativo, porque la educación ¿qué implica? Es un tema preventivo, ¿no? O sea, si educamos, prevenimos estos daños, ¿no? Pero si ya se están dando y ya estamos conscientes de que están ocurriendo y no hemos recibido del Estado esa educación que nos sería útil, bueno, pues entonces nos toca, digamos, dar el paso siguiente y hacernos cargo desde lo individual y desde lo comunitario, me parece. Pero, por ejemplo, un ejemplo que le voy a poner ahora que pasó el 15 de septiembre, las fiestas patrias, si se da cuenta, nosotros padres mismos compramos a los hijos juegos explosivos y la Claro. ¿Y cómo y contaminan? así es como se contamina. Bien, lo dice usted acertadamente, esto viene igual de casa, pero al gobierno sí le toca, claro que le toca, y a nosotros también nos toca, pero no tenemos la información. Y bien, acertadamente usted lo comentaba, güey, tenían que implementar en la primaria, desde la primaria y desde el kinder.
Mire, me Gracias. llama la atención esta pregunta. Ricardo Pérez le pregunta, dice, ¿y la policía ambiental cuál es su función? Ay, pues, ¿qué les cuento? Hubo una época en que, no sé si vieron, por lo menos aquí en el Estado de México, había unas como patrullas de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente que tenían la posibilidad de medir en ese momento las emisiones contaminantes de un vehículo, ¿no? Lo que decíamos, hay vehículos que ostensiblemente contaminan, ¿no? Basta verlos, sacan una humareda tremenda. Y entonces, yo que sepa, era un tema tal de corrupción que luego ya los quitaron, ¿no? Entonces, aquí, por eso digo que hay que exigir resultados reales, ¿no? Hay que ser críticos en relación con estos temas porque, como bien dice, o sea, hay todo un ordenamiento, tenemos compromisos internacionales, tenemos sentencias en este país que protegen de manera verdaderamente comprometida estos derechos, pero de repente si no exigimos, ¿no? Pues no va a pasar nada. Fíjense, les voy a platicar de otro asunto que resolvimos en el tribunal, donde Greenpeace, la organización no gubernamental, estaba reclamando justamente el programa de verificación vehicular, porque sepan que para el Estado de México y algunas zonas, las emisiones contaminantes que se permitían eran más altas que en la norma oficial mexicana, ¿no? Y entonces justo ahí, aplicando todos estos principios, porque obviamente la autoridad se defendía y decía que esos límites estaban bien y que digamos, no generaban daño a la salud de las personas. Pero precisamente con estos principios de la máxima precaución, de indubio pro natura, etcétera, lo que dijimos es no. Tu programa de verificación vehicular se tiene que ajustar a los estándares más exigentes en materia ambiental y entonces declaramos la inconstitucionalidad de ese programa precisamente para que se proteja el medio ambiente, ¿no? Entonces vean cómo sí hay mecanismos a nuestro alcance. Lamentablemente a veces no son conocidos o aun cuando los conozcamos, la verdad es que de repente terminan siendo pues un poco impeditivos porque a veces requerimos de un abogado para litigar o requerimos tener tiempo y dedicarle una buena parte de nuestra energía a este tipo de cosas, pero pues felizmente empezamos a ver organizaciones y colectivas y colectivos que se ocupan de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues también puede ser, digamos, una forma de canalizar este tipo de reclamos precisamente para exigir un actuar más diligente de las autoridades al respecto. Nuestra Edith Patricia le pregunta, ¿en dónde podemos consultar las faltas o violaciones al derecho humano al medio ambiente? Pues es que fíjense que como es una materia que se regula, digamos, a nivel federal, pero también a nivel local, pues tendríamos que checar entonces toda la normatividad, tanto la federal como la estatal, e incluso hay municipios que dentro de su normatividad interna también regulan estos temas, ¿eh? Entonces no podría decir en específico cuál, porque es muy amplio, ¿no? Sepan que incluso hay normas oficiales mexicanas que se ocupan, por ejemplo, de regular los desechos que sacan los talleres mecánicos, ¿no? Ya ven que quitan el aceite de los vehículos y el aceite súper contamina el agua, por decir algo. Entonces hay una norma oficial mexicana para ello, hay otra norma oficial mexicana que mide, digamos, las partículas de ozono en el aire y hay otra norma oficial mexicana que señala, por ejemplo, el tema de los transgénicos, que está en discusión, que si sí, que si no, que si se autoriza, que si no, el tema del fracking, no sé si sepan que es tronar las estructuras de ciertas capas de la corteza terrestre para buscar agua y que en realidad es una cosa, o sea, un daño ambiental, pero irreversible y de proporciones monumentales, ¿eh? Entonces vean cómo, ¿no? Todo tiene que ser protegido. De modo que pues, no les puedo decir, hay solo esta ley y ahí lo checan, porque pues en realidad se entiende que todo el ordenamiento, todos esos, digamos, pues sí, forman parte del mismo sistema jurídico y todos tendrían que ser respetados y todos darían lugar a que cuando se incumplen esas obligaciones ambientales, pues haya un reproche
que va desde una multa hasta una privación de la libertad, porque es delito, ¿no? Hay un capítulo de delitos ambientales, por ejemplo. Maestra, el amparo, el amparo. ¿Cómo interponer un amparo? La gente que nos escucha, ¿cómo se va a interponer un amparo? Fíjense que para acceder al amparo, ya les decía yo, o un interés jurídico o un interés legítimo, nunca un interés simple. O sea, el interés simple, que es aquel que tenemos todas las personas de que todas las leyes se cumplan, ese no es suficiente. Entonces tiene que ser un interés legítimo. Lo que ha dicho la Suprema Corte a propósito de ello es que en estos casos, una persona, cuando acude al juicio constitucional, tiene que probar que se sirve del ecosistema, digamos, dañado y que precisamente vive en el entorno adyacente, ¿no? Pero ojo, eso no necesariamente requiere ser el vecino de al lado, ¿no? A lo mejor yo voy a correr al parque los domingos y van a cortar ahí los árboles, a lo mejor yo iba a pescar al río, a la laguna, y ese es un entorno adyacente que me es útil, ¿no? Y entonces yo, desde luego, tengo que probarlo. Pero fíjense que en este tema de las cargas probatorias, precisamente además, estos temas ambientales deben, digamos, visualizarse desde dos grandes principios. Un principio de flexibilidad y otro de razonabilidad, ¿no? No puedo pedir a alguien que viene doliéndose de un tema ambiental que me diga, a ver, pruébame que cuando cortaron estos 30 árboles, a ti te causaron un daño, ¿no? Sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, por eso, digamos, tenemos que ir equilibrando con estos principios de razonabilidad y de flexibilidad. Y entonces lo que ha dicho la Suprema Corte es, bueno, pues no puede ser tan exigente como lo haces con otras materias en cuanto a la materia, digamos, a la actividad probatoria de las partes, porque esto no es un modelo, digamos, no es un derecho tradicional, es un derecho que requiere una tutela particular con singularidades muy específicas. Y entonces tienes que ser, digamos, más laxo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, fíjense, yo les voy a platicar porque la verdad es que si nosotros sí procuramos que estos temas ambientales, digamos, tengan una protección importante, hay una contradicción de tesis que es la número 3, diagonal 2019, donde intervinieron varios tribunales de aquí, de este circuito, que es el segundo circuito del Estado de México. Y entonces, entre otras cosas, en esta contradicción de tesis, donde me tocó, por cierto, ser ponente, lo que dijimos es que dada la importantísima función de las cuestiones ambientales, que este interés legítimo en materia ambiental, ¿no?, debe ser apreciado por el juez de algún modo a partir de lo que digan las partes, pero ojo, lo que dijimos es, si la jueza o el juez no tiene pruebas suficientes, se las tiene que allegar de manera oficiosa. Vean cómo eso es una tutela, digamos, reforzada. Recuerden, si estamos hablando entre abogados, seguramente tienen presente las categorías sospechosas de las que habla el artículo primero constitucional, ¿no? Y hablamos de la niñez, y hablamos de las personas adultas mayores, y hablamos de la diversidad sexual, y hablamos de las personas indígenas, y de las personas con discapacidad, etc. ¿Qué hacemos con esos grupos vulnerables? Bueno, pues cuando juzgamos, dada la situación de desequilibrio que existe, hacemos ajustes razonables de modo tal que buscamos que haya el mayor equilibrio posible, ¿no? Y entonces acá lo que nosotros hicimos en el pleno de circuito, porque además esta fue una sentencia que se aprobó por unanimidad de votos, lo que hicimos fue, digamos, dar esa protección a los temas ambientales, de modo tal que conforme a esta jurisprudencia, al menos en el Estado de México, las y los jueces no podrían resolver un tema ambiental por falta de pruebas, porque tendrían la obligación de allegárselas, ¿no? Un papel proactivo del juez, porque es tan importante lo que está involucrado que se exige que la o el juez se allegue de pruebas, ¿no? Y de pruebas que además verdaderamente le generen una convicción, ¿no? No es cualquier tipo de pruebas, requerimos pruebas técnicas, científicas, a propósito de, y me parece que aun cuando se valoran, tendrían que valorarse a la luz de este principio pro natura, ¿no?
¿Y qué más dijimos acá? Bueno, pues que el principio de precaución en materia ambiental tiene que dársele una prioridad como la amerita, que este principio de participación ciudadana en materia ambiental exige un cambio en la lógica jurídica precisamente para flexibilizar, ¿no? Si yo soy tajante en decir, me tienes que probar que este árbol de aquí afuera era el que te generaba oxígeno, pues eso es imposible, ¿no? ¿Cómo pruebo algo así? Entonces aquí, digamos, se permite esa flexibilidad probatoria de, bueno, pues yo sé razonablemente que los árboles son los que dan oxígeno. A lo mejor no era precisamente este que cortaste, pero sé cuál es la función, sé cuál es el valor, sé cuál es, digamos, la consecuencia ambiental de estar talando de manera inmoderada ciertos espacios, ¿no? Y otra cosa que dijimos es que precisamente cuando el juez o la jueza asume esa postura proactiva, lo que está generando en realidad es que se corrija la asimetría, ¿no? ¿Quién protege a la naturaleza? La naturaleza no se puede proteger a sí misma, de modo que nos es tan valiosa que quien juzga tendría que tomar, digamos, ese papel proactivo para verdaderamente constatar si hay o no la violación. Porque otra cosa también muy interesante que ha dicho la Suprema Corte es que tratándose de materia ambiental, quien afirma que no se está generando el daño, ¿no? Aparecería un hecho negativo, pero si tú eres la autoridad que dice, este permiso, este dictamen de impacto ambiental no está generando mayor daño, tú tendrías que probar que efectivamente el medio ambiente no está siendo, digamos, transgredido, no está siendo sacrificado o vulnerado. Entonces, esta materia exige particularidades que les digo, requieren ese amplio criterio para tener presente la trascendencia de lo que se decide. Muestra muy interesante. La Jacqueline Mago dice, excelente ponencia. Pedro Ortiz le dice, un gusto siempre escuchar la magistrada Julia, siempre trata temas tan interesantes e importantes para la sociedad, no solo para México, sino para todo el mundo. Excelente participación. Necesitamos más leyes que ayuden a hacer conciencia. Elba Rocío le dice, maestra, acá, maestra, excelente exposición de información. Y Eugenia María dice, gracias por compartir. Saludos, magistrada. Pues yo creo lo mismo, magistrada. Le envía saludos Juan Carlos Ramírez Flores. Dice, buenas noches desde Bolivia. Leonel Pacheco dice, buenas tardes. Saludos a todos desde Guerrero. Castel Fernando dice, magnífica ponente. Buenas tardes a todos. Daniel le dice buenas tardes, excelente conferencia, magistrada. Yo creo que es muy acertado decir, maestra, que escucharla a usted, créame que es verdad, siempre nos enriquece muchísimo y aparte nos hace reflexionar, pero sí creo para terminar el tema, maestra, que eso sí viene, vuelvo a repetir desde la casa, porque muchos a lo mejor ven, es más, no saben ni que pueden llamarle al municipio para poder poner mi queja, por ejemplo. Claro. Cortar un árbol, dice, desde mi casa, yo digo, bueno, es mi casa, pues yo puedo cortar mi árbol. No. No lo saben, maestro. No. Que usted más bien intentar hacer más publicidad, todos los que nos dedicamos a estos medios, hacerlo viral, que todos entendamos que esto tenemos que hacernos responsables todos. Y lo más triste, maestra, que vamos a dejarle a los que vienen. Así Si de por sí ya está muy cánico, el puro aire contaminado, ¿cómo disminuye el nivel de vida? ¿Verdad? Pues fíjense que por eso vale la pena que se echen un clavado y que investiguen un poco de este tema de la huella de carbono que dejamos nosotros y nosotras en el medio ambiente, ¿no? ¿Cuánto le cuesta al medio ambiente por existir, ¿no? ¿Cuánto le cuesta en cuanto a lo que he visto, en cuanto a lo que consumo, en cuanto a las basuras que genero, en cuanto a lo que reciclo o no reciclo, reuso o no reuso, etcétera? Y entonces, precisamente eso es lo que nos va a dar, digamos, más conciencia a propósito de las implicaciones, ¿no? Cómo incide lo que hacemos en esta casa común, ¿no? Es muy, muy interesante. Estos temas ambientales, de verdad, bueno,
todos los temas de derechos humanos requieren una especial protección y un indiscutible compromiso, pero me parece que el tema ambiental es de verdad impostergable, ¿no? O sea, hay quien dice que estamos en un punto donde posiblemente ya no haya retorno, ¿no? De tanto daño ambiental que estamos generando. Y entonces, bueno, es cuando uno advierte que estas sentencias, digamos, de absoluta vanguardia, donde yo reconozco a ciertos sujetos como titulares de derecho, ¿no? En este país no ha sucedido, pero cuando eso ocurre, obligamos al Estado a, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Argentina, que les decía, es la cuenca del Matanzas, creo que se llama el río, ¿no? Y era el río más contaminado de Argentina. Entonces, cuando la Corte Suprema Argentina se ocupó del asunto, no solo le reconoció, digamos, esa titularidad de derechos, sino que también vinculó a las autoridades en distintos órdenes de gobierno de todo lo que tienen que hacer para tratar de revertir el daño, porque pónganse a pensar, no sé si alguien ubica el río Lerma, ¿no? Yo sabía que hay una comisión o alguna dependencia del gobierno del estado que se ocupa del saneamiento del río Lerma. ¿Ustedes lo han visto saneado alguna vez? ¿Ustedes han visto siquiera algún cambio en ello? Pues hay toda una dependencia para eso, ¿no? Y que yo sepa, sigue igual. Por lo menos a ciertas horas, por ejemplo, si uno pasa por ahí, el olor es muy penetrante de todo el desecho que lamentablemente se fue al río de toda la zona industrial de Toluca, por ejemplo, ¿no? Maestra, simplemente las lluvias, la basura, tapa las coladeras, sí, sí tiene claro, sí, sí, sí. basura, todo generamos. Así es, muchísimas aristas, ¿no? Siempre pasa este tema de todo el mundo se queja de las inundaciones y de repente ve uno las toneladas de basura que sacan, ¿no? Y cómo no. O sea, no hay forma de que el sistema de drenaje haga frente a esas toneladas de basura y a todo el agua que tiene que fluir por ahí, ¿no? Fíjense que a propósito de esto, ustedes recuerden en el Estado de México, el canal de la compañía es una situación que está en la zona oriente del estado, ¿no? Donde hasta hace algunos años, cada año llovía y se inundaba, pero no solo se inundaba, sino que además dañaba por completo los muebles de las personas, ¿no? Y eran damnificados y había que estar ahí al pendiente. Y ahora ya se tienen los túneles emisores del poniente y el oriente, creo. Y, por ejemplo, sepan que cuando eso pasó en Tlalnepantla, también hace varios años, fue porque alguien de por ahí, digamos, tenían dos túneles emisores y se les hizo fácil conectar todo el desagüe al otro y lo tronaron, ¿no? Entonces, sí, todo esto, por ejemplo, la descarga de aguas residuales es un tema ambiental. El aire, los alimentos, este tema de si permito o no ciertos fertilizantes, si permito o no el empleo de ciertas sustancias, es un tema ambiental, ¿no? ¿Cómo es que daño la tierra? Recuerden que en México, bueno, en Mesoamérica, se hacía un rol de cultivos precisamente para no dañar la tierra. Y ahora, bueno, es el tema de la mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible, sin absoluto respeto al tema de las tierras, ¿no? Cómo es que siguen produciendo y a qué precio, ¿no? Entonces, por eso les digo, sí hay que ponernos mucho la camiseta de los temas ambientales. Maestra, la jueza Ana María Zarza decía, dice, felicitaciones, magistrada Yuli, siempre es un gusto escucharle. Pues si pienso lo mismo, magistrada, y sí, cierto, yo creo que deberíamos, yo la invito a que hablemos más de este tema, maestra. Ah, sí. Me gusta porque efectivamente el aire, todo es, hay que poner atención porque sí está muy complicado. Así Pues es. maestra, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, pues eso, hacer la invitación. Fíjense que les recomiendo, porque la verdad es que creo que quedó muy bien, ¿no? Es la contradicción de tesis 3/2019 del Pleno en materia administrativa del segundo circuito. Es algo que tienen al alcance
digamos, en versiones públicas, porque aquí viene desarrollado prácticamente todo lo que les compartí, ¿no? Desde las obligaciones que tiene el Estado mexicano, de cómo es un tema de corresponsabilidad que incumbe a múltiples actores, que es por un lado el Estado, pero también la sociedad y también las personas en lo individual, vienen explicados estos principios en materia ambiental particularmente relevantes para decidir estos asuntos, y después se generan las condiciones adecuadas para verdaderamente hacer accesible este derecho para que realmente se proteja, ¿no? Tendríamos que entender. Sí, 3 de 2009. A ver, prepara aquí. 19, 3/2019. 3/2019. Ok, Así es. adelante, adelante. Y entonces, bueno, pues a partir de ello, ¿cómo es que con estos criterios podemos acceder a la justicia constitucional cuando advirtamos la violación a un derecho de estos, ¿no? Y que sepamos, ¿no? Porque de repente habrá quien diga, no, no probaste tu interés, o no probaste que te sirves del medio ambiente, o no probaste que vives en el entorno adyacente. Bueno, pues hay que tener toda esta información para decirle a ese juez o a esa jueza, no, o sea, tienes que juzgar este caso con mayor flexibilidad, precisamente para que protejas el medio ambiente, ¿no? Acá creo que la justicia constitucional, como lo comentábamos hace un rato, precisamente está para garantizar la tutela y la protección de esos derechos, o en su caso, si es que lamentablemente ya ocurrieron las violaciones, para generar las condiciones para, digamos, tener acceso a una restauración plena, ¿no? O sea, tengo derecho a que una vez cometida la violación, se me repare por completo la violación, y que además se me den garantías de no repetición, ¿no? O sea, ya ocurrió la violación, pero a ti, Estado, te toca no solo, digamos, hacer la labor preventiva, sino obligarte a que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Estas garantías de no repetición. Así que sí es importante que tengamos conciencia y que sepamos la gran trascendencia de este tema ambiental. Maestra, pues le agradezco muchísimo, como siempre, escucharle. Y yo la voy a invitar, si usted gusta, hablar de más temas constantemente del medio ambiente. Estoy convencido. Me gusta, aparte, hay que reflexionar que vamos a dejar, vuelvo a insistir lo mismo, a nuestros hijos, nuestros nietos, ¿dónde van a vivir? Ya no va a haber oxígeno. Así es. Y es lo que dicen por ahí, ¿no? El día que no haya agua, todo el oro del mundo no va a servir de nada, por ejemplo, ¿no? O vean, el norte del país sobre todo presenta mucha problemática en relación con mineras, empresas extranjeras además, ¿no? Que pagan una miseria, que hacen relevantes los daños ambientales que generan. Fíjense que alguna vez leía alguna reflexión donde alguien decía que en realidad como sociedad, ¿qué nos lastima más, no? Alguien que va y roba un pan, o alguien que va y roba un coche, o esa empresa que llega y depreda todo lo que hay alrededor, que, digamos, hace que emigren comunidades completas, que genera daños ambientales irreversibles, ¿no? Y a esa nada más la multamos, y eso a veces, ¿no? Porque si no sabemos hacer los procedimientos, y si no le dimos audiencia previa bien, y si no individualizamos la multa, ni una multa se lleva, ¿no? Cuando en realidad ponen en riesgo, insisto, la subsistencia misma de todo el ecosistema, de todo el entorno y de todo lo que ello implica, ¿no? Recordemos, tenemos que dejar de lado esta visión soberbia y egoísta de que las personas somos el centro del universo, ¿no? Y que todo está para servirnos. En realidad no, esta visión ecocéntrica, que me parece maravillosa, lo que nos recuerda es que somos un ser vivo más, somos una especie más, que por lo mismo tendría que generar las condiciones más respetuosas para restaurar ese equilibrio, ¿no? Ustedes vean este tema de la cadena alimenticia, ¿no? Está ideada de manera tal que todo se reproduzca. Sin embargo, hemos irrumpido de manera tan abrupta en estos temas que ya no estamos permitiendo que se regeneren muchas cosas. Estamos viendo o estamos atestiguando cómo algunas especies en peligro de extinción están desapareciendo, ¿no? Precisamente porque los entornos naturales
en los que se desenvolvían, bueno, pues los hemos vuelto tan hostiles que los animales o han desaparecido o han tenido que migrar a otros lugares. Vean las fotografías que son impactantes de repente de los osos polares que llegan a lugares ya habitados por el hombre o, bueno, por las personas y que están buscando comida en los botes de basura, ¿no? O sea, es de verdad terrible. Solo Sí, por sí. poner un ejemplo del impacto tremendo que tiene. No, es que realmente necesitamos sí reflexionar. Yo creo, Así. yo les vuelvo a insistir, la invito a tener más, a hablar más de estos temas, maestra, de verdad. A mí me hace reflexionar, la pasada también me hizo reflexionar, siempre me hace pensar, maestra, y le agradezco muchísimo. ¿Algo más se quiere agregar, maestra? No, pues que sigo a sus órdenes, que estos temas son importantes y bueno, pues ya veremos de qué seguimos hablando, ¿no? Muy Agradezco bien, mucho muchas gracias. a la maestra Julia María del Carmen García González. Es magistrada de circuito adscrita al primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito del Poder Judicial de la Federación. Maestra, yo le envío un fuerte abrazo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, saludos a todas y a todos. Buena tarde. Hasta la próxima. Gracias. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos